Bueno, vamos a dar inicio a lo que sería la última clase del curso de preparación física y metodología aplicada al fútbol, en donde hoy vamos a estar trabajando, vamos a continuar con lo que es el análisis de cada una de las metodologías integradas aplicadas al fútbol. En segunda medida vamos a trabajar sobre la periodización o planificación, en este caso, para un equipo de fútbol. Y por último, vamos a estar viendo una breve reseña de cómo es el control por medio de tecnología GPS, en este caso aplicado a futbolistas. ¿Estamos? Así que bueno, sin más preámbulos, vamos a arrancar con lo que nos toca el día de hoy. Avísenme si se escucha bien. Muy bien. Bueno, iniciamos. Habíamos visto la clase anterior habíamos visto que teníamos dos grandes líneas metodológicas. Por un lado, la metodología analítica y por otro lado, la priorización táctica en función del modelo de juego. ¿Cuál era la diferencia entre una metodología y la otra metodología? Es que una no tiene oposición o tiene una oposición una oposición semiactiva y otra tiene oposición. Entonces, al tener oposición, estoy trabajando bajo lo que se denomina la configuración lógica interna del deporte. Entonces, bajo la metodología analítica, se van a encontrar todos los trabajos orientados hacia la técnica individual, hacia la táctica individual y todos los trabajos de circuitos de pases que no tienen oposición, incorporando también los ejercicios de velocidad, los ejercicios de fuerza explosiva y los ejercicios de resistencia. Todo esto se configura bajo una metodología de características analíticas. ¿Está? Analíticas. ¿Por qué? Porque prioriza y pone énfasis sobre la técnica. ¿Está? Sobre la técnica. En cambio, en el otro lado del cuadrante tenemos lo que se denomina periodización táctica en función del modelo de juego, cuya gran metodología tiene como base el aprendizaje o el desarrollo de un modelo de juego, de una idea de juego a partir del juego, ¿está? A partir del todo, a partir del juego, ¿está? Siempre presentando lo que sería la lógica interna, que tiene que ver con la oposición dentro de cada uno de los ejercicios. Aquí vamos a tener, si ustedes siguen el puntero láser, vamos a tener categorías de ejercicios. Los rondos, los circuitos de pases con oposición, las situaciones de juego, los reducidos, las finalizaciones, el fútbol formal y la pelota parada. Cada una de estas categorías de trabajo, se corresponde con pequeñas actividades o pequeños grupos de actividades que tienen una organización en sí. O sea, los rondos tienen una organización en sí y pueden cumplir diversos tipos de objetivos, como nosotros vimos en que había rondos de intensidad baja, de intensidad media e intensidad alta. Y vimos cómo podía ir manejando la intensidad y el volumen en función de la frecuencia cardíaca y en función de la cantidad de jugadores y las distancias de trabajo. Al igual que los circuitos de pases con oposición, ya vimos cuál era la metodología para trabajar circuitos de pases y a partir de ahora vamos a ver todo en referencia a los juegos reducidos, las finalizaciones, el fútbol formal y lo que sería la pelota parada. Vimos también de la importancia de conocer el concepto de intensidad aplicado al fútbol y derribamos un mito en el cual seguramente mucha gente piensa de que la intensidad, cuando te dicen a este equipo le falta intensidad o a este jugador le falta intensidad, tiene que ver solamente con el carácter físico, que tiene que ver con el correr más rápido, el desacelerar más rápido y demás. Y la realidad es que no, la realidad es que la intensidad o la velocidad física es solamente una pequeña parte
de lo que sería el todo, o sea, la intensidad táctica, que es la que nosotros estamos buscando por medio de los trabajos de praxeología motriz o periodización táctica. Recordar que la intensidad técnica tiene que ver con la precisión técnica, la precisión de un pase, la precisión que yo debo tener en cada una de las tareas. Al igual que la intensidad en la toma de decisiones tiene que ver con tomar decisiones lo más rápido posible, pero siempre teniendo en cuenta la calidad de las decisiones. No me sirve de nada tomar decisiones rápidas, o sea, solucionar una situación de juego rápido, pero que sea errónea. Esto tiene que ver con los distintos lineamientos de aprendizaje que yo voy a tener en este caso para el fútbol. Y por último, la intensidad del juego, que tiene que ver con cuán rápido paso de una situación de ataque a una situación de defensa y viceversa, y de una situación de defensa a una situación de ataque. Eso es lo que en fútbol se denomina transición, ataque-defensa, defensa-ataque. Todo esto configura lo que se denomina intensidad táctica. Esta intensidad táctica es la más importante y es la que nosotros tenemos que desarrollar porque depende del modelo y depende de la idea del juego. Entonces, volvemos nuevamente. No me sirve de nada tener un futbolista lo más rápido posible si cuando le tiene que dar el balón a un compañero, no le da el balón al compañero. ¿Está? Entonces, es un todo, es un todo. No es que el jugador es solamente físico, solamente técnico, solamente decisiones, es un todo, ¿está? Es un todo que se va, y esto es lo que nosotros hemos visto como el jugador ideal. ¿Cómo puedo hacer yo para formar un futbolista ideal? Que es un contenido que lo desarrollamos en el curso de formación de futbolistas. Muy bien. Esto ya vimos, que tiene que ver con diversos ejercicios y diversos drills en función del trabajo analítico. También lo que debía tener en cuenta para realizar los trabajos de características analíticas. Y aquí nos vamos a detener. ¿Está? Aquí nos vamos a detener. Cuando hablamos de los parámetros a tener en cuenta, a ver. ¿Les aparece la figura, la imagen ahí a ustedes? Sí, aparece. ¿Sí? ¿El PowerPoint le aparece? Sí. Listo, bárbaro. Espera que no sé por qué se me salió. Profe, después tengo una pregunta. Diga la pregunta antes de que iniciemos con la clase de hoy. Yo quería saber, por ejemplo, yo entreno a un grupo de fútbol de fin de semana, ¿no es cierto? Bien. Donde hay, digamos, gente con buen nivel de entrenamiento y gente Sí. excedida de peso. ¿Cómo Sí, puedo incluir a totalmente. la gente excedida de peso dentro del grupo? Bien, perfecto, excelente pregunta. Yo estoy en la misma situación que la tuya. Yo también, uno de los trabajos extras fuera del club tiene que ver con el entrenamiento a fútbol amateur, o sea, a deportistas de fines de semana. Y la realidad es lo que vos decís. Tenés un grupo bastante heterogéneo en el cual puede haber chicos que medianamente tienen un ritmo de entrenamiento y hay chicos que sí están excedidos de peso o personas que no tienen prácticamente nada de entrenamiento. Lo que yo te recomiendo es que utilice la siguiente metodología dividida en 3 líneas. ¿Está? La primera línea que vos tienes que mejorar tiene que ver con la cuestión técnica. ¿Está? Con la cuestión técnica, porque te puedo asegurar de que muchos de tus jugadores tienen malos controles, no le dan la pelota al compañero. ¿Está? Entonces, ese tipo de fallas son fallas comunes de personas que son deportistas o futbolistas de fines de semana. Entonces, si vos realizás trabajos de técnica analítica y trabajo de circuitos de pases analíticos, esto lo va a mejorar muchísimo. Es más, hoy hablando con un profe, coincidíamos que la metodología por excelencia para fútbol femenino, para fútbol amateur, que es la situación que vos estás planteando en este caso, y para divisiones juveniles, tiene que ser el circuito de pases. ¿Está? Porque en el circuito de pases vos tomás 3 conceptos: el control de balón efectivo,
la pelota con precisión al compañero y el tocar y moverte. Estás incorporando tres conceptos básicos del fútbol. Entonces, eso en primera medida. ¿Por qué? Porque de esa forma vos puedes agrupar el total del grupo. En segunda medida, como segunda línea de trabajo, todos los trabajos que tienen que ver con la resistencia de características básicas, ¿está? En donde ahí sí podés dividir los grupos. ¿Yo qué hago generalmente? Divido el grupo en tres. Grupo 1, los que medianamente tienen nivel de entrenamiento. Grupo 2, los que están en nivel medio. Y grupo 3, los jugadores que no trabajan en forma habitual o están excedidos de peso o están volviendo de alguna lesión. Entonces, esto a vos te permite trabajar desde el punto de vista aeróbico. Desde el punto de vista aeróbico te permite trabajar por grupos. ¿Qué es lo que yo hago? Utilizo mucho la metodología de fartlek e intermitente continuo. ¿Está? Por ejemplo, en fartlek utilizo mucho los 50 segundos de trote por 10 segundos de cambio de ritmo. Y en intermitente utilizo mucho lo que es 5 segundos de cambio de ritmo por 15 segundos de un trote suave. Y generalmente trabajo bloques muy cortos. Entonces, de esa forma, vos lo vas agrupando para que puedas trabajar en forma cómoda. Y en tercera línea de trabajo, el fútbol, en este caso, en dimensiones reducidas, porque a vos eso te va a dar ritmo de juego. ¿Por qué? Porque cuando el jugador no está en condiciones, como vos decís, por ahí no tiene la misma experiencia o está excedido de peso en cuanto a la movilidad, en cuanto al desplazamiento, el hecho de realizar un juego, en el juego vos lo podés manejar a esto, ¿está? Lo podés manejar, jugás un poquito más parado y demás, pero lo vas manejando. Entonces, mi recomendación es que vos sigas esos tres lineamientos. Técnica individual, principalmente los circuitos de pases, sin oposición, porque la oposición le genera muchísimo error y los trabajos sin oposición le dan más confianza, ¿está? Y le dan más movilidad. Segundo, el lineamiento de resistencia, aplicando metodologías de intensidad baja e intensidad media, dividido en grupos. Vos te vas a fijar si puedes tener 2 grupos o 3 grupos, eso lo vas manejando vos. Y como tercera línea, el juego que tiene que ver con ya sea o fútbol reducido o en este caso un fútbol formal, en el caso de que te den los jugadores. Gracias, profe. Bien, 10 puntos. Bien, chicos, continuamos. No sé por qué a mí no me aparece como que no se ve. Por favor, me confirman que se esté viendo la pantalla, porque a mí me aparece como que... Se ve perfecto. Listo, perfecto. No sé por qué me está apareciendo como un error. Espera que... Ahí está. Listo. Pasa que yo tenía el mouse mal puesto. Bien. Vamos a ver lo que sería la cuarta metodología en función de la periodización táctica, que se denomina juegos reducidos. Los juegos reducidos también son conocidos como juegos adaptados o como espacios reducidos, ¿está? Cualquiera de los nombres es totalmente válido. ¿Cuál es el concepto y por qué nacen los juegos reducidos o juegos adaptados? Nacen a partir de la necesidad de poner en este caso al futbolista en situación de tomar decisiones más rápido. ¿Por qué? Porque como nosotros vimos y como estudiamos, la toma de decisión se basa fundamentalmente en el espacio y en el tiempo. ¿Por qué? Porque si yo tengo más espacio de juego, voy a tener más tiempo para solucionar una situación y por lo tanto el tiempo para tomar decisiones es mayor. ¿Estamos? Por ende, si es mayor el tiempo, la intensidad cae, porque yo puedo pensar más lento, o sea, puedo ejecutar más lento. En cambio, si pasa todo lo contrario, en el sentido de que el espacio es más reducido, tengo menos tiempo para tomar decisiones, por ende, al tener menos tiempo, la tarea se hace más intensa. Entonces, ¿qué es lo que hacen los entrenadores, los instructores, los preparadores físicos? Utilizar la metodología del juego adaptado, juego reducido, ¿para qué? Para disminuir el tiempo de toma de decisión y aumentar la intensidad de trabajo. Quiere decir que yo en pequeños espacios puedo aumentar la intensidad de trabajo, pero desde el punto de vista de la intensidad en la toma de decisiones y la intensidad del juego. ¿Se entiende? Desde la intensidad del juego. No está enfocada
no está enfocado sobre la intensidad desde el punto de vista físico, ni la intensidad desde el punto de vista técnico, sí desde la toma de decisiones y sí desde la intensidad del juego en general. ¿Por qué? Porque es un trabajo muy específico. ¿Por qué te digo de que no en intensidad? Porque aquí vos vas a tener gran cantidad de aceleraciones, pero no vas a tener grandes desplazamientos, ya que el espacio es muy reducido. Entonces, aquí en el reducido se basa fundamentalmente en la intensidad de la toma de decisiones, quiere decir, en tomar decisiones. ¿Qué debo tener en cuenta? ¿Qué debo tener en cuenta a la hora de configurar un reducido? Primero que la intensidad aquí se maneja por medio de la frecuencia cardíaca. ¿Está? Se maneja por medio de la frecuencia cardíaca. En segunda medida, tengo que saber que en la cuantificación de un reducido, los bloques de trabajo se manejan por tiempo. ¿Está? 3 minutos, 4 minutos, 5, 8, se maneja por tiempo. ¿Estamos? Por tiempo, no por repeticiones, por tiempo. Tercero, tengo que tener en cuenta que yo debo trabajar, las reglas que voy a poner tienen que ser siempre coordinadas y combinadas con el entrenador. ¿De qué se trata esto? Porque las reglas van a estar puestas en función de la idea o del modelo de juego que el entrenador quiera. ¿Por qué? Porque si el modelo de juego del entrenador tiene que ver con la posesión de balón, volvemos nuevamente a las 3 ideologías que yo puedo tener. Si mi entrenador quiere posesión de balón, bueno, una de las reglas que yo puedo poner para que en el juego reducido se priorice la posesión de balón es que una vez que yo cumplí 10 toques consecutivos, recién puedo convertir el gol. ¿Por qué? Porque la idea del juego reducido o del juego adaptado es que yo vaya direccionando las reglas para que mi equipo haga lo que yo quiero. ¿Está? Para que mi equipo haga lo que yo quiero. En cambio, si mi juego es el ataque directo, o sea, el juego directo, no me va a interesar en cuántos toques previos debo tener, sino que me va a interesar de que realicen los goles o que ataquen lo más rápido posible. Entonces aquí yo puedo poner reglas de que una vez que recupero el balón, cuando yo ataco, automáticamente los defensores tienen que pasar mitad de cancha, tanto defensores como atacantes. Entonces, de esa forma, mi equipo se torna más intenso, o sea, más rápido desde las transiciones. Ataque-defensa, defensa-ataque. En cambio, si mi equipo es mixto, yo puedo ir poniendo algunas reglas que tienen que ver con el tener la pelota, el atacar más rápido, el que los ataques sean solamente de media distancia o que sean por el lado externo, ya sea derecho o izquierdo. Eso generalmente lo va manejando el entrenador en función de lo que él quiere de su equipo. Importante tener en cuenta, en el juego adaptado, en el juego reducido, tengo que priorizar de que haya igualdad numérica. Y te lo voy a graficar aquí, para que no se lo olviden. Igualdad numérica. 5 versus 5, 6 versus 6, 3 versus 3, 2 versus 2, igualdad numérica, ¿está? ¿Puede haber diferencia de un jugador? Sí, la puede haber, ¿está? La puede haber, pero lo que se recomienda es que la diferencia de ese jugador sea en comodín, ¿está? O sea, sea un jugador que juegue para ambos equipos, o sea, que juegue para el equipo que tenga, en este caso, ya sea que tenga posesión de balón. Entonces, en el caso de que yo tenga un comodín, mi juego se va a llamar así y se va a escribir así. Reducido, 5 versus 5 más un comodín. ¿Estamos? Más un comodín. Entonces, de esa forma, este comodín juega siempre para el que tiene posesión de balón. ¿Está? Si el equipo rojo tiene posesión de balón, el comodín juega para este equipo que tiene posesión de balón. Entonces, la situación se torna en 6 versus 5. ¿Cuál es la idea de este tipo de juegos? Buscar la superioridad numérica. Pero clave esto, chicos, clave y no se lo olviden nunca. Hay que priorizar la igualdad numérica en el reducido, porque la igualdad numérica te ayuda a tomar decisiones más rápidos. Si vos tenés 2 comodines o 3 comodines, se transforma en una situación de amplia superioridad numérica, en donde
en donde la toma de decisión va a caer en tiempo porque voy a tener más tiempo para solucionar. O sea, cae en intensidad. Muy bien. ¿Qué parámetros debo tener en cuenta? ¿Qué parámetros debo tener en cuenta a la hora de diseñar un juego reducido? Bien. Nosotros vamos a tener tres tipos de intensidades en cuanto a los juegos en espacios reducidos. ¿Qué debo tener en cuenta a la hora de planificar o de configurar un juego reducido? Debo tener en cuenta la cantidad de jugadores, la intensidad, que se la mide en frecuencia cardíaca, el espacio de juego, los tiempos de trabajo y los objetivos y las reglas que le voy a poner al trabajo. Entonces, estos 5 parámetros son los que yo tengo que definir a la hora de diseñar un juego en espacios reducidos. Por ejemplo, yo voy a tener 3 intensidades: intensidad baja, intensidad media e intensidad alta. Recordar que la intensidad aquí la voy a estar midiendo por medio de la frecuencia cardíaca. Recuerden que la frecuencia cardíaca la tomaba a la altura del ojo izquierdo, palpaba levemente la arteria que tengo aquí justo al lado del cuello y controlaba la frecuencia cardíaca a 6 segundos. La ventaja de que me da 6 segundos es que es más rápida y es más fácil tener un parámetro claro, ¿está? Por ejemplo, si a vos te da 14 pulsaciones en 6 segundos, estamos hablando de que tenés 140 latidos por minuto. Obviamente esto tiene un margen de error, pero lo que a nosotros nos interesa es el margen entre qué y qué. Ahora, la intensidad baja, los reducidos de intensidad baja, la frecuencia cardíaca va a estar, la frecuencia cardíaca se va a encontrar más o menos entre 120 a 145, 150 latidos por minuto. ¿Está? ¿En dónde? ¿Cuál es el objetivo de trabajar juegos en espacios reducidos a esta intensidad? O sea, intensidad baja, es que me dé un soporte y me aumente la red de capilares o capilarización. ¿Para qué? Para que aumente la eficiencia cardiovascular. Es decir, son trabajos de base, son trabajos de soporte. ¿Qué reducido tenemos bajo esta intensidad baja? 7 versus 7, 8 versus 8, 9 versus 9. El espacio de juego aquí, que vamos a trabajar, yo te lo voy a escribir aquí en un costadito. El espacio de juego aquí, vamos a estar trabajando entre 40 a 50 metros, ¿está? Obviamente es más distancia si me acerco al 9 versus 9, y es de 40 metros si me acerco a 7 versus 7, por 25 a 35 metros. ¿Está? Siempre, a medida que tengo más jugadores, tiene que ser obviamente más amplio el espacio. ¿Cuál es la particularidad de este tipo de juegos? Que el tiempo de trabajo, o sea, el tiempo de cada bloque, yo lo voy a manejar por tiempo. Entonces, cuando el trabajo es de intensidad baja, los tiempos de trabajo van entre 8 a 10 minutos. ¿Está? Entre 8 a 10 minutos. Vamos a suponer que el entrenador quiere trabajar 20 minutos de juego reducido de baja intensidad y quiere hacer, o sea, va a trabajar 20 minutos. ¿Cuántos bloques de 10 minutos va a tener, en este caso, el entrenador que trabajar en un reducido de 8 versus 8? Es muy simple la pregunta. Exactamente, con 2 bloques de reducido de 10 minutos por uno de pausa, él cumple con el objetivo de trabajar los 20 minutos. Por eso es que se cuantifica por tiempo. Y las reglas, como les dije, las reglas generalmente las va poniendo el entrenador acorde a lo que quiere para su equipo. Cantidad de pases para terminar en un gol, que todos los jugadores pasen mitad del campo cuando vos estás atacando, eso te ayuda a que el equipo tenga más transiciones, que se juegue a 2 toques, que se juega a 3 toques, no poder volver la pelota hacia atrás. Por ejemplo, uno de los jugadores que nosotros teníamos, el chino Ariel Rojas, nos contaba de cuando él estaba en River, Gallardo, una de las primeras reglas que les proponía en los juegos reducidos es que la pelota no podía volver al arquero.
no podía volver al arquero. Entonces, el jugador siempre se acostumbraba a jugar hacia adelante, o sea, a trabajar en forma mixta, tener la pelota, pero no volver la pelota hacia atrás, sino atacar todo el tiempo. Y eso está bueno porque son reglas que son adaptadas a cada uno de los modelos o ideas de juego. Por eso es que ustedes siempre tienen que ser profes, entrenadores, instructores formados para saber qué es lo que quieren. Entonces, yo tengo que trabajar acorde a lo que yo quiero. Vamos a pasar a los reducidos de intensidad media. En cuanto a los reducidos de intensidad media, fíjense que nos vamos a encontrar con trabajo de 5 versus 5 y trabajo de 6 versus 6, cuyo espacio también se va achicando, porque al tener menos jugadores, yo tengo que tener un espacio más comprimido, ¿está? Tengo que tener un espacio más comprimido. Entonces aquí el espacio va aproximadamente entre 28 metros a 35 metros, ¿está? De largo. Y de ancho, entre 18 a 25 metros. ¿Está? Esto en forma aproximada. Obviamente ustedes lo van variando según su equipo. Por ejemplo, nosotros, en lo que tiene que ver con lo que es divisiones juveniles, nosotros estamos trabajando con una distancia, en este reducido estamos trabajando 30 por 20 el espacio, está 30 por 20. Pero ahora, como necesitamos hacer un trabajo de mayor soporte, lo que hicimos fue trabajar, en este caso, la misma cantidad de jugadores, pero ampliar el espacio. Entonces, al ampliar el espacio, la intensidad va a caer un poquito, justamente porque necesitamos más trabajo de soporte. Ahora, ¿cuánto es el tiempo de trabajo para este tipo de tareas reducidos? Entre 4 a 6 minutos, ¿está? De 4 a 6 minutos, por un minuto de pausa. Vamos a suponer, perdón, aquí me olvidaba un detalle. La frecuencia cardíaca aquí generalmente está entre 140 a 160 latidos por minuto, en forma aproximada. 165 latidos por minuto. Es lo que corresponde con una zona amarilla. Importante tener en cuenta esto. Si mi entrenador quiere trabajar 20 minutos de trabajo reducido, 20 minutos de trabajo reducido, ¿quién se anima a cuantificar esos 20 minutos? ¿Quién se anima a cuantificar? Me dice cuánto tiempo de bloque y cuántos bloques voy a necesitar. ¿Quién se anima? Si lo quiere hacer por chat, no tengo problema, y si lo quiere hablar, sin ningún tipo de problema. Serían 4 bloques de 5 minutos. Perfecto, esa es una opción. Esa es una opción. Y si te digo que quiero 6 minutos de trabajo, ¿cuántos bloques haces? 3 bloques. Sí, puede ser o 3 bloques o haces 4 bloques. 3 bloques. ¿Tá? Lo ideal sería que lo cierres en 3 bloques. Bien, ¿se entiende la idea? Sí. Bien, perfecto. Ahora. Podría ser 3 bloques de 6 con un minuto de pausa entre el bloque 1 y 2. Sí, también podría ser. Lo importante es que ustedes siempre se acerquen a ese punto, ¿está? Y de que sepan manejar fundamentalmente cómo voy a manejar los bloques, porque cuando nosotros ahora veamos cómo organizo una sesión, ustedes van a ver que, por ejemplo, una sesión de fútbol tiene 2 objetivos o 3 objetivos, ¿está? Entonces, cuando vos veas una sesión, en este caso de fútbol profesional, o de un plantel superior o de un fútbol juvenil, vos vas a ver que te dice 25 minutos de reducido, 10 minutos de rondo y 5 minutos de circulación de pelota. ¿Está? Entonces ahí vos tenés que cuantificar. 20 minutos de reducido, ¿cuánto es? Son 4 bloques de 5 minutos. 15 minutos de rondo, ¿cuánto es? Bueno, ¿qué rondo voy a hacer? Supongamos que hago un rondo de intensidad media, que dure 3 minutos. Bueno, tengo 5 bloques de rondo. Y 5 minutos de circulación de pelota. Entonces me armo una tarea
en donde hago 5 minutos de rotación de pelota. ¿Cuánto trabajo tengo en total? 40 minutos de laburo específico. ¿Se entiende? Así se diseñan las sesiones. Siempre se pone el contenido y el tiempo. Y después, en tu sesión, viene la cuantificación de cómo lo vas a hacer. ¿Se entiende cómo se trabaja? Por eso es que a mí me interesa que ustedes aprendan el rondo, el reducido, la situación de juego, el circuito de pase, el fútbol formal y la pelota parada, para que después, cuando en una planificación ustedes vean trabajo de definición o trabajo de finalización, ¿cuánto tiempo? 15 minutos. Bueno, ahí ustedes tienen 15 minutos para trabajar la definición y ustedes van a saber cómo la van a cuantificar. ¿Está? ¿Cómo la van a cuantificar? Que es algo que vamos a ver. O tengo 10 minutos de fútbol reducido. Bueno, ¿cómo vas a hacer el fútbol reducido? ¿Cuántos bloques? ¿Qué tipo de trabajo? Porque todo va a depender de lo que yo quiera lograr. Bien, y por último, los juegos en espacios reducidos de intensidad alta. Los juegos en espacios reducidos de intensidad alta son los que se encuentran en 3 versus 3 y 4 versus 4, donde el espacio de juego es mucho más comprimido, y ese espacio de juego, a ver que te escribo aquí, no me aparece el cosito, aquí está. Ahí está. Ese espacio de juego va generalmente entre 15 a 25 de largo por 10 a 15 de ancho. ¿Está? Todo va a depender siempre de lo que ustedes busquen. Fíjate que aquí el tiempo de trabajo es menor. Trabajo de 2 a 4 minutos. Y el tiempo de pausa es de 1 minuto 30. Aquí la frecuencia cardíaca generalmente se encuentra por encima de los 160 latidos por minuto. ¿Está? Por encima de los 160 latidos por minuto. Entonces, esto es la configuración de los juegos en espacios reducidos. Tener en cuenta cantidad de jugadores. Mientras más jugadores hay, menos intensa es la tarea. Intensidad por medio de la frecuencia cardíaca. ¿Está? Si tienen monitores GPS, excelente. Yo les voy a enseñar algo en relación a los GPS ahora hacia el final. Espacio de juego. Siempre yo voy a tener parámetros de espacio de juego. Parámetros. ¿Por qué parámetros? Porque vos vas a tener que ampliar el espacio según lo que vos necesites. Si tu equipo no da 2 pases o 3 pases seguidos, tenés que ampliar el espacio para priorizar que la pelota se la den al compañero. ¿Está? Entonces, de esa forma vos le bajás la intensidad, pero siempre vos tenés que manejar márgenes de espacio. Tiempo de trabajo, mientras menos jugadores hay, más intensa es la tarea y menos tiempo de trabajo hay. Y los objetivos y las reglas, ustedes como ya saben, como venimos viendo, van a depender fundamentalmente del modelo de juego, de la idea de juego que tenga el entrenador en este caso. Le había mostrado el juego de River 6 versus 6. Aquí tienen Independiente, un juego reducido. Y se los pongo. Profe, disculpe una pregunta. En intensidad alta, ¿también te trabaja 20 minutos de rondo? Alta, generalmente se trabaja a 10 o 15 minutos en intensidad alta. Ah, perfecto. Entonces, de esa forma vamos a suponer de que vos tenés 10 minutos de trabajo de intensidad alta. Y vamos a suponer de que vos querés trabajar 1 minuto, 2 minutos de bloque. ¿Cuántos bloques necesitas para entrar en 10 minutos? 2. Vos con 5 bloques entras perfecto, porque tu bloque sería en este caso, de 10 minutos. Vos tenés 10 minutos para trabajar, pero en esos 10 minutos, cada bloque dura 2 minutos. ¿Cuántos bloques? Está bien, 5. 5 por 2. Exactamente. Bien. Ahora, vamos a ver cómo se hace o cómo se diseñan los trabajos de finalización. ¿Qué debo tener en cuenta de la finalización? La finalización también se le llama conclusión, también se le llama definición, también se le llama yoteo al arco, disparo al arco. ¿Está? Ustedes tienen que saber que yo puedo tener diversas formas de rematar al arco.
tiro de media distancia, tiro de corta distancia, pelota que viene de un costado, pelota que viene de frente, pelota que viene de un centro, cabeceo, gesto de cabeceo de un perfil del otro. Entonces, yo tengo que imaginarme que esto tiene que ver con la finalización de una jugada. ¿Está? Y ahora esto es muy importante. La finalización de la jugada se la realiza a alta intensidad. ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque para hacerlo en forma real, yo debo trabajarla en alta intensidad. No debo trabajarla en intensidad baja, debo trabajarla en alta intensidad. Por lo tanto, aquí todas las tareas de finalización, definición o conclusión deben ser cortas e intensas. ¿A qué hago referencia con cortas e intensas? Entre 3 a 7 segundos. No puedo tener una situación de definición de más de 7 segundos porque es totalmente irreal. ¿Estamos? Entre 3 a 7 segundos. En donde la densidad tiene que ser densidad 1,6. Vamos a suponer de que mi trabajo duró 5 segundos. ¿Está? La multiplico por 6, que sería la pausa, mi pausa sería 30 segundos, porque esto a mí me va a dar pie y fundamentalmente me va a dar la seguridad de que yo pueda trabajar con calidad y esté trabajando sin fatiga dentro de lo que sería el sistema TPPC. Y los bloques serían entre 5 a 7 minutos, ¿está? Entre 5 a 7 minutos. ¿Qué es lo que yo recomiendo aquí a la hora de configurar una tarea de finalización o definición? Lo que yo recomiendo siempre es, por cada bloque, o sea, entre bloque y bloque, ir cambiando la tarea. Pero ¿de qué forma ir cambiando la tarea? Vamos a suponer de que vos tengas en un trabajo inicial de 5 minutos disparos de media distancia, ¿verdad? Entonces, ese disparo de media distancia a mí me va generando un cierto nivel de fuerza y un cierto nivel de fatiga al golpear de media distancia. Entonces, en el bloque 2 de trabajo, la definición va a ser más corta. Quiere decir que va a ser en forma de centro. ¿Por qué? Porque le baja la intensidad. ¿Está? Entonces, siempre ir variando. Si trabajo con media distancia, trabajar luego en distancia corta y luego trabajar de cabeza. O sea, nunca estar golpeando 10, 15 minutos todo el tiempo, porque de esa forma yo sobrecargo, en este caso, el perfil del jugador. Al igual, todo lo que hago en un perfil, trato de trabajarlo con el otro perfil. Y miren algunos trabajos. La verdad es que estos trabajos están muy buenos, si lo pueden descargar está fantástico, pero están muy buenos porque me dan mucha variedad de trabajo. Controlo y golpeo. Estamos en la parte superior izquierda. Fíjate que el trabajo de finalización, fíjate ahí cómo se da. Lo puedo hacer también combinado con un circuito de pases previos, ¿está? Cuya denominación se le llama circulación con finalización, ¿está? Que sería circulación de pelota y termino con una definición. Miren ahora. Este trabajo, sí, lo escucho, mientras van viendo el video lo escucho. Trabajo de finalización, ahí veo que lo están haciendo en la metodología analítica. Exactamente. También se pueden trabajar en las dos metodologías. Exactamente. Me diste pie para algo que quería llegar ahora. Está trabajando bajo una metodología analítica. ¿Se entiende? Porque no presento oposición. No presento oposición. Mirá este trabajo aquí arriba. Fíjate que los trabajos son cortos y explosivos, totalmente intensos. Fíjate que trabaja de los dos perfiles. Trabajaron sobre el perfil derecho y se fueron al perfil izquierdo. O sea, cada bloque tiene que durar 5 minutos, 6 minutos, 7. ¿Está? Miren aquí abajo. Esto es Alemania.
Fíjense, terminaron una serie. Muy bien, miren aquí ahora. Bien, pasamos a este trabajo de Independiente. Observen el trabajo este. La pelota va hacia afuera, hacia el lado derecho, tira centro y termina. Fíjense que es otro tipo de trabajo. Sigue siendo finalización, pero ahora ya voy definiendo con otro perfil y con otro tipo de tarea, o sea, una tarea menos intensa. Te lo vuelvo a poner. Pelota hacia el lado derecho. Controla, tira un centro y la definición puede ser de cabeza o puede ser de golpe o de shoteo, pero es más corta porque la pelota viene de lateral, viene del costado profundo. Otro trabajo de finalización de Independiente. Fíjense que trabaja el juego, o sea, trabaja circulación de balón, y una finalización. Y este trabajo es de Boca, en donde trabaja circulación de balón más terminación de costado profundo. Fíjate que fíjate, es trabajo, circulación de pelota, es todo circuito de pases, centro del costado profundo, controla y finaliza. Va de nuevo. Centro del costado profundo, finaliza. Circulación de pelota. Lo que yo quiero que ustedes observen es que los circuitos de pases, por eso es que le digo que es la metodología por excelencia del fútbol juvenil, del fútbol infantil, es la metodología por excelencia porque me da los tres conceptos del fútbol: control, pase y movilidad. ¿Tá? Control, pase y movilidad, me estoy moviendo todo el tiempo. Bien. Y el fútbol formal, que es algo de lo que nosotros vimos, es la famosa sesión de competencia o sesión competitiva, en donde generalmente las prácticas de fútbol formal son de entre 20 a 50 minutos, lo cual es lo ideal es que lo dividamos en 2 o 3 partes para darle más calidad al trabajo, o sea, trabajar por medio de objetivos. Habíamos mencionado la clase anterior que generalmente en este trabajo interescuadras o en este trabajo entre dos equipos, el equipo titular es el que va a formar como quiere el entrenador y el equipo alternativo es el que presenta una formación o una estructura táctica similar al equipo que vas a enfrentar. Entonces, de esa forma, pones a tu equipo principal, lo pones en situación de cómo se va a presentar el juego, o sea, una simulación de competencia. Y por último, las acciones a pelota parada, en donde yo debo trabajar. En este caso, los entrenadores trabajan pelota parada a favor, o sea, cómo vas a hacer para atacar una pelota parada, y pelota parada en contra, que vas a trabajar cómo la vas a defender. Y es importante definir los roles que va a ocupar cada uno de los jugadores en cada una de las situaciones. Es muy importante tener en cuenta que yo debo controlar la carga física
fundamentalmente del jugador que está ejecutando. Yo no puedo ejecutar 20 tiros libres, ¿está? 20 tiros libres, 25 tiros libres. Lo ideal es que siempre se pongan series de a 3 tiros libres o de a 3 corner o de a 3 momentos, cambiando de pateador para no sobrecargar al mismo pateador siempre. Eso es fundamental de que lo tengan en cuenta porque pasó en muchas ocasiones, es más, a nosotros nos pasó con un jugador muy reconocido como ser el Pulga Rodríguez. Nos pasó en ese año que estuvo ejecutando y se rompió el isquio, o sea, se rompió el isquio tibial, se rompió, o sea, se desgarró, pateando el día previo al partido, haciendo pelota parada. Entonces, eso es algo fundamental de que nosotros lo tengamos en cuenta para a la hora de diseñar o a la hora de planificar este tipo de sesiones. Muy bien. Habiendo terminado con esto que tiene que ver con conocer fundamentalmente la metodología, conocer la metodología que yo voy a ocupar en el fútbol, es muy importante que yo ya conozco cómo entrenar la resistencia, cómo entrenar la velocidad, cómo entrenar la metodología, ya sea analítica o periodización táctica, pero ahora es lo más importante. ¿Cómo hago para trasladar todo eso a una planificación? Que es lo más importante, porque a nosotros en todo momento, ya sea en el profesorado, ya sea en el instructorado, donde sea, a nosotros nos enseñaron mucho sobre metodología, pero muy poco sobre planificación. Y créanme que lo más importante para mí es la periodización o la planificación del entrenamiento. Más que saber una metodología con lujo de detalles, lo más importante es saber planificar y saber periodizar el entrenamiento. Bien, vamos a trabajar sobre esto. Lo primero que debo tener en cuenta es que nosotros, el objetivo central de una planificación, o sea, lo que yo busco a la hora de planificar, es ordenar, fundamentalmente, organizar los contenidos, organizar los momentos de la temporada, pero fundamentalmente el objetivo central de una planificación es que yo lleve a mi futbolista a lo que sería el mejor estado de performance, de rendimiento, o lo que se conoce en preparación física como estado de forma. Les recomiendo un video que subió Pedro Silvano, quien es coordinador de Silvano Capacitación Deportiva, lo subió a su canal de YouTube, que lo puedan ver y lo puedan analizar, porque está muy bien explicado lo que es el estado de forma y cómo llegar al estado de forma óptimo. Así que ese video lo pueden visitar ahí en el canal de YouTube, que ya al final le voy a hacer una invitación formal sobre eso. Entonces, nosotros tenemos que lograr que el futbolista llegue a su mejor estado de rendimiento deportivo o estado de forma o performance del rendimiento al cabo de la temporada. Entonces, de acuerdo a eso, nosotros vamos a tener tres grandes etapas para llegar al máximo rendimiento del futbolista. La primera etapa tiene que ver con el desarrollo, o sea, cómo desarrollo yo mi estado de performance, de rendimiento. La segunda etapa tiene que ver con una etapa de mantenimiento, de tratar de mantener el estado de performance, de rendimiento por el mayor tiempo posible. Y por último, lo que sería la pérdida temporal que yo debo tener, la pérdida temporal obligatoria que tengo que perder del rendimiento, que esto es normal, esto debe pasar para entrar dentro de lo que sería el carácter cíclico del entrenamiento. Bien, como les mencionaba, y como vimos nosotros en la clase número 2, esta es la estructura de planificación. Yo tengo la sesión como partida, tengo los microciclos que pueden ser de 3 a 10 días, tengo el mesociclo que generalmente es el mes de trabajo, tengo el macrociclo de temporada que es donde nos vamos a enfocar ahora,
Y por último, el megaciclo, que va de 3 a 6 años, que corresponde con la planificación a largo plazo en esta forma. El macrociclo. Vamos a ver el macrociclo. El macrociclo, la estructura del macrociclo, tiene 3 partes fundamentales o 3 etapas fundamentales. La primera etapa, cuyo objetivo es el desarrollo del estado de forma o de performance deportivo. En la pretemporada yo tengo que buscar el desarrollo, busco la puesta a punto del futbolista. Esta pretemporada se divide en 2, una etapa general y una etapa específica. Luego, con mi primera competencia, inicia lo que sería el periodo competitivo, que va desde la fecha número 1 hasta la última fecha, que finalizo mi participación. ¿Cuál es el objetivo del periodo de competencia? Mantener el estado de máximo rendimiento deportivo, o sea, mantenerlo. Yo tengo que mantener a los futbolistas ahí arriba en cuanto a la intensidad y en cuanto al volumen desde el mejor estado que yo pueda tener. Y por último, el periodo de transición, que tiene que ver con un momento que tiene que perder el rendimiento en forma obligatoria. ¿Para qué pierde el rendimiento en forma obligatoria? Para que mi cuerpo se pueda recuperar y yo pueda iniciar nuevamente con un nuevo periodo de pretemporada y con un nuevo macrociclo. Este periodo de transición coincide con lo que son las vacaciones, en este caso de los futbolistas. Ahora, necesito que tengan hoja a mano. ¿Está? Una hoja a mano y una lapicera. Lo primero que debo, a la hora de organizar un macrociclo, lo primero que debo hacer es conocer en forma aproximada, cuándo es el inicio del torneo, o sea, cuándo es la primera banderita, ¿está? Mi primera banderita. Vamos a suponer que mi primera banderita de inicio de torneo es la primera semana de marzo, o sea, la semana 1 de marzo, ¿está? Mi primera banderita es la semana 1 de marzo. Y mi última banderita es la última semana de junio, ¿está? La última semana de junio. Quiero que cuenten cuántas semanas yo tengo desde la primera semana de marzo hasta la última semana de junio. Quiero que me digan cuántas semanas tengo. Alguno que agarre el calendario y comience a contar. Agarre el calendario y comience a contar. 16 semanas más o menos. 16 semanas, exactamente. O sea, yo voy a tener 16 microciclos del periodo competitivo. Estamos, 16 microciclos del periodo competitivo. Ahora, si yo sé que mi torneo inicia la primera semana de marzo y yo inicié con mis entrenamientos la segunda semana de enero, o sea, yo arranqué el 15 de enero a entrenar. Quiero que cuenten cuántas semanas yo tengo desde el 15 de enero hasta la primera semana de marzo. ¿Quién me puede decir? 6 semanas. 6 semanas, ¿está? O sea, yo tengo 6 microciclos. Entonces, aquí, lo que yo te estoy diciendo es que vos vas a tener 6 microciclos de pretemporada, 16 microciclos de competencia, y vamos a suponer que mi segunda pretemporada arranca el 15 de julio. Entonces, si mi última fecha fue la última semana de junio, ¿cuántas semanas voy a tener hasta iniciar mi próxima pretemporada? ¿Cuántas semanas serían? Bien, los escucho. ¿Qué fecha eran, profe? La última semana de junio
es mi última fecha y tengo mis vacaciones hasta el 15 de julio. A 2 semanas. Semanas. Entonces, a vos te quedó configurado el macrociclo, lo dejaste configurado así. 6 semanas, o sea, 6 microciclos de pretemporada. 16 microciclos de competencia y 2 semanas de transición o de vacaciones. Entonces vos ahí ya tenés la organización y la estructura del macrociclo. ¿Estamos? Del macrociclo. Ahora, lo que te resta es saber, de esos 6 microciclos, ¿cuántos microciclos generales vas a hacer y cuántos microciclos específicos vas a hacer? En el caso de que tengan 6, lo ideal es dividir mitad y mitad, o sea, 3 microciclos generales y 3 específicos. Entonces vos ahí ya tenés estructurado el macrociclo, porque sabés cuántas semanas vas a tener. ¿Se entiende? ¿Se entiende? Entonces, de esta forma, vos sabés cuántas semanas competitivas vas a tener, cuántas semanas de vacación en forma aproximada y cuántas semanas o cuántos microciclos vas a tener de pretemporada, de los cuales cuántos van a ser general y cuántos van a ser específicos. Eso es para organizar un macrociclo. Ahora, vamos a suponer que mi periodo competitivo de estas 6 semanas, que yo te marco aquí, vamos a suponer que desde el microciclo 7 hasta el microciclo 24, que es lo que nosotros calculamos que eran las 16 semanas, se corresponde con el periodo competitivo. Y desde el microciclo 1 hasta el microciclo 6 es lo que sería la pretemporada, siendo microciclo 1, 2 y 3 generales y microciclo 4, 5 y 6 específicos. Ahora vamos a ver qué es lo que yo voy a trabajar en cuanto a fuerza, qué voy a trabajar en cuanto a resistencia y qué voy a trabajar en cuanto a precisión táctica en cada uno de los periodos. En fuerza, en el microciclo, en el periodo general, cuando a mí me toque general, yo debo desarrollar el entrenamiento funcional en densidades 1,3 y 1,2. Y la fuerza máxima en caso de que tenga los medios que nosotros habíamos hablado sobre eso. En la etapa específica, que va microciclo 4, 5 y 6, yo tengo que desarrollar el entrenamiento funcional en densidad 1,1 y 1,2, la fuerza explosiva y el entrenamiento excéntrico. ¿Está? Y recuerden, como les había explicado, en el microciclo 6, que sería el microciclo previo al inicio de la competencia, es una descarga, es un microciclo de descarga, en donde yo tengo que tratar de que lleguen lo más descansados posible. Entonces, por eso, en la semana previa al inicio del torneo, solamente voy a trabajar entrenamiento funcional, densidad 1,2 y fuerza explosiva, es decir, anulo el entrenamiento excéntrico. Y en periodo competitivo yo voy a trabajar, me voy a mantener con entrenamiento funcional en densidad 1,1, fuerza explosiva, con las 4 metodologías que habíamos hablado, y el entrenamiento excéntrico. En cuanto a los contenidos de resistencia, en la etapa general yo voy a trabajar los HIIT metabólicos lineales y los HIIT metabólicos acíclicos. ¿Está? Es decir, aquí no trabajo neuromuscular en la etapa general, trabajo sobre lo metabólico, trabajo sobre lo básico. En el específico, yo ya comienzo a incorporar los neuromusculares, pero en densidad 1,2. Y el HIIT metabólico acíclico en densidad 1,1. Para que en la última semana solamente me mantengo con HIIT neuromuscular 1,1 y en periodo competitivo HIIT neuromuscular en densidad 1,1 y en densidad 1,2. Y en cuanto a lo que tiene que ver con la periodización táctica, en la etapa general trabajo circuitos de pase sin oposición, técnica individual en forma analítica, rondo y reducido, es decir, en las primeras 3 semanas no trabajo ni el fútbol formal, ni la pelota parada, ni la finalización, no las trabajo. Sí las trabajo en la etapa específica, reducido,
rondo, finalización, fútbol formal. Y ya más cercano a la competencia, todo lo que es circuito de pase, situaciones de juego, para que en el periodo competitivo yo haga el desarrollo de todas las metodologías, porque siempre voy a estar trabajando en función del rival, ¿está? En función de lo que me propone el rival. Esto es una planificación de pretemporada real, en este caso de la pretemporada del año 2020, del año pasado, del año anterior, en donde fíjense que tengo 3 semanas de adaptación que se corresponde con la etapa general y después voy a tener 2 semanas de etapa específica que se corresponde con los microciclos de ajuste y con los microciclos de puesta a punto. Y 1 semana de microciclo competitivo que a partir de ahí comienzo a arrancar con lo que sería la competencia. Y esto es lo más importante, es lo que a mí me tiene que quedar. Aquí les voy a pedir que presten mucha atención porque esto es uno de los contenidos más importantes del curso. Profe, el físico técnico que justo leí ahí en la planificación, puede ser un circuito de pase. Claro, nosotros le llamamos físico. Generalmente cuando hacemos, mira, vos ahí lo vas a ver, cuando nosotros presentamos la estructura, porque esto es la estructura, esto es cómo está organizado un macrociclo. Esto es la estructura, ponemos físico técnico y técnico táctico. No damos muchos detalles porque como esto es muy acotado, es más que nada para que vos lo tomes de forma visual, ¿está? Pero el físico técnico tiene que ver también con tanto la metodología analítica como la metodología en función de la priorización táctica. Pero fundamentalmente cuando nombramos técnico-táctico, estamos haciendo hincapié sobre las situaciones de juego y estamos haciendo hincapié sobre el fútbol formal y la pelota parada. Y cuando mencionamos físico-técnico, estamos hablando sobre todo metodología analítica, sobre el rondo y sobre el reducido, fundamentalmente, y sobre los circuitos de pase. Entonces, esa es una definición interna, digamos, que nosotros tenemos para que cada rol, cada personal que está trabajando dentro del cuerpo técnico sabe, lo tiene definido esto. Pero esto más que nada es la estructura de un macrociclo. Gracias, profe. Bien, esto es lo más importante del curso, porque es la unificación y la integración de todas las metodologías en función de cómo diseñar un microciclo. El microciclo es la planificación que va de competencia a competencia. ¿Por qué se le denomina morfociclo? Morfociclo. Porque este morfociclo es la forma que va a tener el microciclo en función de las competencias. ¿Estamos? Por eso es que hoy por hoy existe, y vas a leer en muchas publicaciones de Instagram, de Facebook, vas a ver a muchas personas que te dicen la importancia del morfociclo estructurado, de un microciclo estructurado. Bueno, a ver, sin tanto preámbulo, es cómo organizas un microciclo o cómo organizas una semana de entrenamiento en función del rival. Es básicamente eso. Después te pueden poner 1.000.000 de palabras difíciles o palabras complicadas, pero con fines de venta, ¿está? Pero ustedes tienen que saber que el microciclo o el morfociclo estructurado en función del rival tiene que ver con cómo vos vas a planificar tu semana de entrenamiento en función del rival que viene o en función de la competencia. Entonces aquí nosotros vamos a tener en cuenta lo siguiente. El día cero, vamos a suponer que nosotros competimos el día, a ver, aquí tengo 1, 2, 3, 4. Vamos a suponer que nosotros competimos el día sábado. ¿Está? Entonces, mi competencia es el día sábado. Entonces, en este día sábado es el día cero, que es el día de la competencia. Ahora, yo competí, ¿verdad? Tengo un plantel de 22 jugadores, de los cuales de los 22 jugadores solamente 11 ingresaron como titulares y después tengo 11 suplentes, más 10 jugadores más que no fueron convocados. Entonces tengo
tengo 11 titulares más 22 personas o 20 personas que se quedaron afuera, ¿está? Que entraron poco tiempo o no entraron o no fueron convocados. Esto es importante que yo lo tenga en claro, ¿está? Que en un equipo, en un plantel de fútbol, yo tengo jugadores divididos en dos grupos. Un grupo 1 que es el grupo que jugó y un grupo 2 que es el grupo que no jugó, no fue convocado o ingresó poco tiempo. O sea, los que fueron cambios. Eso es de movida lo primero que yo tengo que saber en fútbol, que hay dos grupos. Porque yo no puedo trabajar a la misma intensidad a los que jugaron que a los que no jugaron. Entonces, aquí, todo lo que te digan, yo trabajo todos los días a alta intensidad, es mentira. ¿Por qué? Porque vos no podés trabajar todos los días a alta intensidad porque vos tenés un grupo que jugó y un grupo que no jugó. ¿Se entiende? Entonces, siempre yo tengo que estar diferenciando los grupos. Una consulta. Sí. Le hago una consulta. Dígame. Póngale que ahí el lunes nosotros vamos el domingo, el lunes tenemos Franco. ¿Qué sería lo ideal? Que solamente, o sea, que tomen el día los que jugaron y que el lunes vengan a entrenar los que no fueron ni convocados ni nada. Bien, ahí vamos a eso. Mira, vamos a suponer que nuestra competencia es el día sábado, ¿verdad? Bien, mi competencia es el día sábado. El día domingo, porque esto en fútbol no hay domingo, no hay lunes, no hay martes. Aquí se maneja como día +1 o día menos. O sea, esto se llama planificación por metodología más menos. Ya te explico bien de qué se trata esto. Presten atención. Mi competencia, vamos a suponer que fue el día sábado. El día sábado vamos a suponer que competimos contra River. ¿Tá? Fue el partido contra River, ganamos 2-1. El día domingo es día +1. ¿Por qué +1? Porque pasó un día de la competencia. ¿Estamos? El día lunes es el día +2, es decir, pasaron 2 días de la competencia. Y a partir de ahí yo comienzo la cuenta regresiva. A partir del día +2 se comienza la cuenta regresiva. Mi próxima competencia va a ser el día sábado nuevamente, contra Defensa y Justicia. Entonces, y ahí comienzo. El día viernes, ¿qué sería? Sería el día -1. ¿Por qué? Porque me falta un día para el partido. El día jueves sería el día -2. Me faltan 2 días para el partido. El día miércoles sería el día -3, porque me faltan 3 días para el partido. Y el día martes sería el día -4. ¿Se entiende? Entonces, ¿en qué momento yo comienzo a cambiar del más al menos? Cuando ya pasaron 2 días después de la competencia, yo miro la otra competencia y comienzo la cuenta regresiva. ¿Estamos? Comienzo la cuenta regresiva. -1, -2, -3, -4. ¿Por qué es esto? Porque en el día +1 y en el día +2, mi objetivo central es que el grupo que jugó se recupere y el grupo que no jugó compense. Entonces, si yo te pongo 2 palabras claves para el día +1 y el día +2, tiene que ver con recuperación y tiene que ver con compensación. ¿Está? Porque si yo no recupero y si yo no compenso, comienzo a ampliar la diferencia. ¿Por qué? Porque si el futbolista que jugó no recupera, no voy a tener las reservas energéticas adecuadas y voy a aumentar el riesgo de lesión. Y si el futbolista que no jugó o jugó poco tiempo no compensa el trabajo, no compensa, es decir, no trata de asimilar en esos 2 días, acercarse a lo que fue el partido del día sábado, las diferencias se van ampliando porque el que compite va avanzando y el que no compite se va quedando. Entonces, el objetivo de los días más, el objetivo del más es recuperar y compensar. Cuando pasaron esos 2 días, yo comienzo la cuenta regresiva. ¿Cuál es el objetivo de la cuenta regresiva? Prepararme para el partido. O sea, yo a partir del día -4 preparo el partido. Ya estoy pensando en mi próxima competencia. ¿Por qué? Porque ya todos mis futbolistas, mis 22, mis 23 futbolistas, más los que quedaron afuera de la convocatoria, o sea, el plantel de 30 jugadores, ya está listo, está en condiciones para prepararme para la próxima competencia. Ahora, entendiendo esto,
Entendiendo que el día más 1 y más 2 está pensado para la recuperación y para la compensación, y los días menos, o sea, los días negativos del -4, -5 en adelante está pensado para la preparación, podemos comenzar a ver qué es lo que vamos a hacer cada uno de los días. Profe, una pregunta. O sea, supongamos que, bueno, yo, por ejemplo, tengo un partido amistoso que es el sábado. Yo empezaría a trabajar con el -5, o sea, el viernes. Vos jugás el sábado, ¿verdad? Bien. Sí. ¿Y cuándo jugaste la fecha anterior? No, y el otro sábado. Bueno, entonces vos ahora cuando veas cómo es la estructura, vas a comenzar a ver bajo qué día estás. Bajo qué día estás. Si vos jugaste el sábado y jugás el siguiente sábado, vos arrancás con día +1 el domingo, día +2 el lunes, y el día -4 arrancás martes, arrancas desde el martes en adelante, o sea, desde el -4. ¿Se entiende? Está bien. Bien. Escuchen ahora. Supongamos que jugamos el día sábado contra River, ganamos 2-1. El día +1, que sería el día domingo, yo voy a tener dos opciones. Aquí dividimos el grupo en dos. Esto me había olvidado de mencionarles. El grupo 1 es el grupo que jugó, el grupo que fue de entrada, los 11 titulares. ¿Está? Y el grupo 2 es el grupo que estuvo en el banco de suplentes o no fue convocado. ¿Estamos? Que están la gran mayoría de los jugadores. ¿Se entiende? Grupo 1, los que jugaron, los que fueron de entrada, y grupo 2, los suplentes más los que no fueron convocados. Entonces, eso pasa en el grupo 2. La opción, el día +1, que sería el día domingo, o sea, el día después de la competencia, yo tengo dos opciones. La primera opción es descansar. Es la primera opción. Y la segunda opción es, en este caso, trabajar lo que sería la recuperación funcional. ¿Cómo es el trabajo del día siguiente de un futbolista que se está recuperando? Flexibilidad, movilidad articular, caminata, bicicleta y los medios de recuperación que yo les mencioné. Bota de compresión, media de compresión, crioterapia, caminata, flexibilidad, masajes. Eso es el día después del futbolista. No hay nada, no hay ni siquiera trote. ¿Está? Ni siquiera trote, es solamente una sesión de recuperación. Mientras el grupo 2 es el grupo que tiene que recuperar y tiene que compensar la actividad. O sea, vos tenés que hacer una actividad lo más cercano al fútbol que realizó el grupo anterior el día sábado, tenés que hacer lo más cercano. Entonces, la opción 1 en este caso de este grupo va a ser realizar una práctica de fútbol formal. O sea, realizar una práctica de fútbol. ¿Quiénes hacen fútbol? Los suplentes más los que no fueron convocados. Si te da el número, lo hacen entre ellos. Si no, se utiliza mucho las prácticas de fútbol con las divisiones juveniles. ¿Está? Entonces, de esa forma vos compensás el fútbol del día anterior. En caso de que no tengas la opción de hacer fútbol, tenés que hacer hip neuromuscular más reducido. ¿Está? Entonces, de esa forma vos compensas. Y obviamente, si le diste el día libre, bueno, ya está. Es la opción 1 que tiene que ver con el descanso. El día +2, que sería el día lunes, el grupo que jugó, el grupo 1, hace entrenamiento funcional, rondo, circuitos de pases sin oposición y continúa con los medios de recuperación. Crioterapia, botas de compresión, medias de compresión, flexibilidad, movilidad articular, entre otras. Y el grupo 2, que no jugó, hace entrenamiento funcional, hace rondo, circuito de pases sin oposición y finalización. Trabaja la finalización. Hasta ahí, hasta el día +2, yo terminé lo que serían los objetivos de recuperación para el grupo 1 y de compensación para el grupo 2. Y arranca la preparación. Aquí en el día ya -4, que sería el día martes, es decir, me restan 4 días para la competencia,
yo voy a tener 3 opciones de trabajo. La opción 1 es la que se corresponde con HIIT metabólico, rondo y reducido. La opción 2, HIIT neuromuscular, rondo y reducido. Y la opción 3, entrenamiento excéntrico, rondo y reducido. El día menos 4, es lo que se conoce como sesión de tensión. ¿Está? Como sesión de tensión. ¿Por qué? Porque es la sesión de mayor intensidad y coincide con la sesión más alejada del partido, o sea, el día menos 4. Si yo esta sesión la hago el día más 2, los futbolistas no van a llegar en buenas condiciones a la competencia, porque van a estar fatigados aún. Por eso es que la sesión siempre se la hace el día menos 4, ¿está? Que es el día más alejado del partido de lo que tiene que ver con la preparación. El día menos 3, yo tengo 2 opciones. O hago fútbol formal, equipo 1 es el equipo titular y el equipo alternativo es el que se posiciona como el equipo rival, o la opción 2, juegos en espacio reducido. Generalmente el día menos 3 se busca la simulación de la competencia, o sea, se busca el fútbol formal. El día menos 2 es el día donde yo hago fuerza explosiva, donde oriento todo hacia la velocidad, donde hago finalización y donde hago circuito de pases con oposición y situaciones de juego. Es decir, trabaja el entrenador en lo que sería la velocidad del juego, la velocidad en la finalización, la velocidad en los circuitos de pase, la velocidad en las situaciones de juego. Y el día menos 1 es lo que se conoce como activación, en el cual se hace velocidad, coordinación, algunos juegos recreativos, situaciones de juego que tienen que ver con los trabajos tácticos del técnico y lo que sería pelota parada, para que el día siguiente vos estés realizando tu sesión competitiva, que sería el día sábado. Entonces, esto sería un morfociclo adaptado en función de las competencias. Ahora, lo que vamos a ver es, por ejemplo, plasmado cómo sería este morfociclo según si yo tengo una sola competencia, si tengo 2 competencias o si entreno equipos que son amateur que entrenan menos días, y ver cómo diseño también tanto en fútbol juvenil como en fútbol infantil. Muy bien. Vamos a suponer que se juega el día domingo contra Banfield. ¿Está? El día más 1 es el día lunes, que corresponde. El grupo 1, que está en verde, busca la recuperación funcional. Y el grupo 2 busca la compensación. Lo que estoy buscando es HIIT neuromuscular y reducido. El día más 2, entrenamiento funcional, rondo de intensidad baja, circuito de pases sin oposición. Y ahí arranco con lo que sería la preparación para el partido. Mi partido es el día domingo en este caso contra Patronato. El día menos 4, que es el día miércoles, yo voy a trabajar HIIT neuromuscular, rondo de intensidad media y reducido. El día menos 3, que es la simulación de competencia, yo voy a hacer fútbol formal 45 minutos. El día menos 2 es el día de velocidad de competencia. Busco velocidad de competencia, trabajo fuerza explosiva, situaciones de juego, finalización y circuito de pases con oposición. Y el día menos 1 es el día de descarga y el día de activación, en donde trabajo velocidad, coordinación, pelota parada y las situaciones de juego. Y el partido del día domingo contra Patronato. Esto es en caso de que tenga una competencia. ¿Está? En el caso de que tenga, fíjense aquí, yo juego el día domingo contra Aldo Civi. Tengo el día más 1 de igual forma, el día más 2 de igual forma, pero aquí hay una pequeña diferencia. Yo ya no juego el sábado, ya no juego el domingo, juego el sábado. Entonces, aquí yo te pongo este tipo de planificación real para que ustedes puedan ver cómo, pasado el día más 2, yo tengo que venir al día de la competencia y comenzar a descontar los días. Día menos 1, día viernes, día menos 2, jueves, y día menos 3, miércoles. ¿Cuál es el día? A ver quién lo escribe rapidito en el chat.
¿Cuál es el día que desapareció? ¿Cuál es el día que desapareció? El día 4, mayor intensidad. El día de tensión, el día -4 desapareció. ¿Por qué es el día? Porque la competencia no me permite realizar el día de tensión. Porque si yo realizo el día de tensión, no llegan en óptimas condiciones al partido. ¿Se entiende? ¿Cómo tiene que manejarlo? Entonces, y supongamos que en vez del sábado yo juegue el día viernes. ¿Cuál es el día que desaparece? -3. Desaparece el -3 y el -4. Entonces, yo solamente recupero, hago velocidad de competencia, descargo y vuelvo a jugar nuevamente. ¿Se entiende? Entonces, eso es el análisis que yo tengo que realizar de si me da o no para hacer el día -3 o el día -4. Miren ahora, esto es doble competencia. Esto es doble competencia. Y aquí presten mucha atención. Mi día 0 fue el día domingo pasado, ¿está? ¿Este día qué sería? Sería día +1. Mi próximo día 0 es este, por Copa Libertadores. ¿Qué sería el martes? -1. Sería -1. ¿Y también qué sería? +2. +2, exactamente. Entonces, a vos te está dando la orientación del trabajo que tiene que ser combinado. Primero va a ser +2, ¿por qué? Porque vos vas a hacer una movilidad articular, vas a hacer una recuperación, y en la segunda parte va a ser -1, porque vas a trabajar la reacción y vas a trabajar pelota parada, tiro libre, etc. Entonces es una combinación de días. Y el día 0, que es la competencia. Ahora, jugamos de nuevo, mi próximo día 0 es contra Boca, el día sábado. El día jueves, ¿qué sería? Yo jugué el miércoles. +1, +2. ¿Está? ¿Y el día viernes qué sería? +2. +2 -1. Sí, señor, +2 -1. Es la misma configuración del trabajo. Entonces, estas son las doble competencias. Así se trabaja en Europa, doble competencia. Así trabajan los equipos que juegan copas internacionales, Copa Sudamericana, Copa Libertadores. Trabajan de esa forma. Recuperan y juegan, recuperan y juegan, recuperan y juegan. Por eso es de vital importancia Tiempo le la meten el pretemporada. mayor intensidad. ¿Cómo? ¿Y cuándo meten el día -4? Cuando tienen una semana de descanso, algo ahí. El día -4 lo llegas a meter cuando no competís, cuando no tenés doble competencia. Nosotros pasamos en el año 2020, 2019, 2020, pasamos más de 2 meses sin tener día -4. Recuperábamos y jugábamos, recuperábamos y jugábamos. Y en la única semana que teníamos para meter el día -4, Copa Argentina. ¿Me entendés? Entonces, todos los equipos que juegan doble competencia, que en Europa es normal jugar doble competencia, y en Argentina los equipos que están jugando doble competencia siempre tienen, no descansan nunca. Mira, nosotros hasta, o sea, en lo que va hace 2 semanas estuvimos casi 2 meses sin descansar. A ver, Sí. aquí en el estado se ve. Muy bien. No, mañana le digo. Ah, está bien. Qué hambre. Sí. Muy bien, perfecto. Continuamos. Ahora, ¿qué pasa en el fútbol juvenil? Una pregunta, profe. ¿Alguna pregunta? ¿Así lo escuché? Sí, una consulta. ¿Ese el día +2 y -1 Sí. sería por la mañana y por la tarde o en el mismo entrenamiento? No, en el mismo entrenamiento. En el mismo entrenamiento. Vos dividís la sesión en 2. La primera parte la utilizas para recuperación y la segunda parte la utilizas para activación. Perfecto, gracias, profe. Bien, bárbaro. Bien. ¿Qué pasa si yo entreno menos días? ¿Qué es la situación que se te puede dar si vos entrenas fútbol juvenil o si entrenas un equipo amateur? ¿Tá? ¿Qué pasa si yo entreno menos días? Vamos a suponer que este equipo entrena 3 días a la semana. Entrena lunes, miércoles y viernes. Y compite los días sábados. El día sábado sería el día 0, la competencia. El día +1 es día domingo. Yo no entreno, no trabajo. El día +2, fíjate que yo trabajo
entrenamiento funcional, HIIT neuromuscular y reducido. El día -4 no lo tengo. No lo tengo el día -4. ¿Está? El día -3 es la simulación de competencia. Entonces yo trabajo finalización, que sería parte de este contenido del día jueves, y fútbol formal, que sería parte de este día. Y el día +2 yo trabajo algunos contenidos de el -4 y algunos contenidos del +2. ¿Qué quiere decir esto? Si vos tenés una sesión cada 2 días, tenés que agruparle esa sesión de tal forma de que toques un poquito de cada día. ¿Se entiende? Y el día viernes es el día de activación para competir el día sábado. ¿Y qué pasa si trabajas en fútbol infantil y solamente trabajas martes y jueves? Competís los sábados y trabajás martes y jueves. Entonces, el día martes vas a dividir la sesión en tres. Técnica individual, analítica, con todos los drills combinados, coordinación neuromuscular, y la segunda parte, que es esto, juego adaptado, reducido y todo lo que tiene que ver con la periodización táctica en el fútbol infantil. El rondo, lo reducido, las situaciones de juego, los circuitos de pase con oposición, las finalizaciones. Y aquí, el día jueves, que sería el día -2, coordinación. Todos juegos con pelota y el juego formal que tiene que ver con el reducido o el fútbol que vos realices para la competencia. ¿Por qué te puse en negrita la coordinación? Porque la coordinación en el fútbol infantil es básica y se la trabaja todos los días. ¿Está? Todos los entrenamientos, estímulo de coordinación. Muy bien. Perfecto, chicos. Muy bien. ¿Hasta ahí vamos bien? Excelente. Perfecto. Bueno, ahora vamos a ver un poco de cómo manejo la tecnología de GPS en el deporte. ¿Está? ¿Cómo manejo la tecnología de GPS en el deporte? Nosotros, en los últimos años, comenzaron a aparecer muchos aparatos tecnológicos en relación al deporte. ¿Estamos? ¿Cuáles son estos 3 tipos de aparatos tecnológicos que aparecieron? Por un lado, los GPS deportivos, ¿está? Los GPS deportivos, como ser los Garmin. Por otro lado, aquí como te voy a marcar esto, los smartwatch, ¿está? Comenzaron a aparecer los relojes inteligentes, los relojes que vos podés ver un mensaje de WhatsApp, podés atender el teléfono y demás. Y por último, lo que serían las pecheras de GPS con el GPS, que es esto que está aquí. Voy a traer un GPS para que lo vean. Bien. A ver, que me ponga la camarita. No sé si me aparece mi cámara. Bien, esto sería un GPS. ¿Está? Chiquitito, fíjense que son diminutos, son bien chiquititos. Esto sería un GPS que va detrás de una pechera. Entonces, estos 3 tipos de GPS, estos 3 tipos de tecnología que son aplicados al deporte, obviamente tienen variabilidad en cuanto a los costos, pero también tienen variabilidad en cuanto a lo que me pueden brindar de información. A ver, ¿para qué están diseñados estos instrumentos tecnológicos? Están diseñados para darme información sobre algunos aspectos que tienen que ver con la carga de entrenamiento y con lo que tiene que ver con la carga interna. En cuanto a la carga interna, la frecuencia cardíaca, el sueño, y en cuanto a lo que tiene que ver con la carga externa, la intensidad, la velocidad a la cual estoy corriendo, el volumen que estoy realizando, la densidad, la duración, entre otras cosas. Entonces, los primeros relojes que aparecieron son los relojes característicos con GPS, que son, la marca más conocida es Garmin, pero también ustedes tienen que saber que tienen otra marca que se llama Suunto, y ahora también Polar está introduciéndose en cuanto a lo que tiene que ver con relojes GPS, al igual que Timex, ¿está? Que es una marca mexicana de triatlón. ¿Qué es lo que me da un GPS? En este caso yo te puse Garmin porque está la imagen, pero un GPS, un reloj con GPS.
¿Está? Estos relojes con GPS ya tienen integrado el chip, tienen integrado un chip de GPS. Miden frecuencia cardíaca, zonas de frecuencia cardíaca, zonas de entrenamiento. Las zonas de entrenamiento son verde, amarilla y roja, que son las mismas zonas que vimos nosotros. Te miden distancia recorrida, la velocidad a la cual la recorriste y el tiempo, ¿está? El tiempo en el cual realizaste este trabajo. Y también aparecieron lo que se denominan smartwatch. Los smartwatch son relojes inteligentes que están pensados para hacerte la vida más fácil, en el sentido de que puedes recibir mensajes, vos podés contestar una llamada, entre otras cosas. ¿Qué te miden estos? Te miden la frecuencia cardíaca, te miden las zonas de frecuencia cardíaca, te mide la distancia, el tiempo y las etapas del sueño. ¿Se acuerdan que nosotros vimos las etapas del sueño? Que podía tener un sueño de calidad, que es lo que nosotros conocíamos como sueño profundo, y un sueño ligero. Sí. Así que ustedes con los jugadores atléticos usan los smartwatch. No. Nosotros usamos GPS. ¿Está? Los smartwatch, algunos lo utilizan, pero en forma personalizada. ¿Está? Personalizada. Estos smartwatch, ustedes tienen dos tipos de smartwatch. Y eso es fundamental que yo se los cuente, porque a la hora de comprar un smartwatch, varía mucho en cuanto a precios. Los smartwatch que tienen tecnología GPS incorporada o integrada son más costosos, ¿está? Es decir, se asemeja en costo a esto. ¿Por qué? Porque son satelitales. En cambio, vos vas a tener smartwatch que te miden la distancia recorrida, pero porque tienen un chip que se llama odómetro. ¿Está? Tienen un chip que se llama odómetro o un cuentapasos, o sea, es un podómetro o un odómetro. Quiere decir que es un chip que te cuenta la cantidad de pasos. Obviamente tiene un margen de error, ¿está? De todas formas, ya sea o una u otra, te puede dar información. Yo lo que les recomiendo a todos mis alumnos es, de acuerdo al bolsillo, de acuerdo a los costos que ustedes tengan, pueden iniciar tranquilamente con un smartwatch que te cuente, no importa que te cuente los kilómetros por medio del odómetro, por medio del podómetro, pero vos ya te va dando un estimativo de lo que puede correr en este caso el futbolista. Si dispones del dinero, te compras un Garmin o un smartwatch. Y si dispones de mucho dinero, te compras una pechera con el chip de GPS, con el aparato de GPS, que es obviamente mucho más costoso, pero a la vez es mucho más específico. Bien. De esta marca, hay marcas muy conocidas como ser Samsung, que está sacando smartwatch que está muy bueno, Apple, que está sacando smartwatch que está muy bueno, y hay una marca que de todas las que yo vi, es por ahí en cuanto a relación precio-calidad, es la que yo más recomiendo. ¿Por qué más recomiendo? Porque son GPS que están, smartwatch que están bastante buenos, no son muy costosos y tienen un grado de precisión muy alta. Mirá que yo los probé con muchos alumnos que se lo compraron, yo los probé y tienen un margen de error bastante chiquitito. Es una marca china que se llama Xiaomi. No sé si la sintieron nombrar, creo que así se escribe. Xiaomi, así se escribe. Bueno, esa marca viene desde los smartwatch que tienen podómetro, se llaman banda Xiaomi. ¿Está? Son bandas Xiaomi, son más chiquititos. ¿Está? Son más chiquititos. Te miden frecuencia cardíaca, te miden distancia, tiempo, las etapas del sueño, pero la distancia te la mide por medio de los pasos, o sea que tiene un margen de error. Pero también tienen la marca Xiaomi, que se llama Xiaomi Amazfit, que es obviamente una tecnología muchísimo más cara, muchísimo más costosa, pero que ya tiene GPS incorporado. O sea, cuando ustedes quieren invertir en GPS, tienen que poner, ya sea en Mercado Libre, yo les recomiendo que lo compren afuera del país, que es muchísimo más barato. Lo compran por AliExpress, o por Wish, o por eBay, lo pueden comprar tranquilamente, les llega sin problema al país, y van a pagar la mitad de lo que cuesta aquí en Argentina, un reloj.
Y ustedes fíjense que tenga GPS incorporado. Si tiene GPS incorporado es satelital, o sea, es precisión casi del 100%. ¿Estamos? Por ejemplo, una banda Xiaomi que sería un reloj básico, un smartwatch básico, hoy yo estoy un poquito desactualizado los precios, pero debe estar entre los 2.500 pesos argentinos a los 4.000 pesos argentinos más o menos. Y un reloj, un smartwatch con GPS incorporado, sea cual sea la marca, obviamente a marca más conocida es más costoso, más o menos está alrededor entre los 10.000 y los 20.000 pesos, siendo más cercano a los 20.000 pesos y más los Samsung, los Apple, son marcas más caras, y después tenés marcas más baratas como son las que yo te estoy mencionando. Y por ejemplo, hoy un reloj Garmin con GPS está pasado los 20.000 pesos argentinos, para que ustedes tengan en cuenta. Entonces, estas dos tecnologías me pueden servir para el fútbol, me sirven muchísimo, pero hay una tecnología nueva que son las pecheras con GPS. Estas pecheras con GPS tienen un chip incorporado, que ese chip viene con un aparatito que se llama acelerómetro. Este acelerómetro lo que hace, además de medirte frecuencia cardíaca, lo que es potencia metabólica, zona de intensidad, distancia, tiempo, etcétera, te mide lo más importante, aceleraciones y frenados. O sea, te mide el carácter neuromuscular de una actividad, aceleraciones y frenados. Bien, continuamos. Hoy por hoy, un reloj de este tipo está, una pechera con GPS de este tipo está pasado los $1.000. O sea, $1.000 por, está caro, cerca de 80.000, 90.000 pesos más o menos en forma aproximada, uno de esta marca. Estos son los GPS deportivos de primera línea. K-Sport, que es la marca que utilizamos nosotros, GPS Sport, que es una marca que se utiliza mucho en Europa, y Catapult, que lo utilizan la mayor cantidad de clubes de Argentina. ¿Tá? Lo utilizan la mayoría de los clubes de Argentina están utilizando Catapult. En cambio, K-Sport lo están utilizando menos equipos, pero lo está utilizando la selección argentina, en este caso K-Sport. ¿Cómo es la metodología de uso de las pecheras? Primero tengo que presentar el chip de GPS, ¿está? El chip de GPS tiene un botoncito, tiene un botón que si vos lo presionás a este botón va a prender una luz roja, ¿está? Entonces lo primero que yo tengo que hacer es, cuando presiono el botón de on y off, es prender el GPS. Yo prendo el GPS, presento la pechera, ¿está? Cuando el GPS toma señal, por ejemplo, este GPS toma señal cuando comienza a parpadear, ¿está? Cuando tomó señal, recién debo incorporar la pechera, incorporar el GPS dentro de la pechera. Pero aquí hay un detalle muy importante y que yo se los cuento a ustedes en el curso, que es algo de que, por ejemplo, nosotros no nos formaron, nos equivocamos en ese sentido, tuvimos muchas equivocaciones al principio. Nosotros tenemos GPS del año 2017, o sea, nos equivocamos en muchos aspectos. La luz de los GPS tiene que estar siempre orientada hacia afuera, ¿está? Y el GPS tiene que estar colocado siempre en forma normal, o sea, siendo la luz la que tiene que orientar hacia arriba, porque esta luz es la que va directamente al satélite. Una vez que le colocaste el GPS, que ya tomó señal, recién puedo entrenar. Entreno, cuando termino mi entrenamiento, apago el GPS y descargo los datos. Cuando descargo los datos, vos vas a tener dos tipos de GPS. Los GPS que son por cable y los GPS que son por medio de Bluetooth. Nosotros tenemos los que son por cable. Ahora estamos por comprar los que son con Bluetooth. Entonces, a vos una sesión de GPS te va a dar de esta forma. ¿Está? De esta forma. En donde vos tenés que cortar. ¿Cuál es el proceso de cortar? El proceso de cortar te dice lo siguiente. Vos dentro del programa, vos tenés que cortar el horario de inicio de la sesión. Vamos a suponer que la sesión inició 16:03, por eso tenés que registrar el horario de inicio de la sesión y el horario de finalización de la sesión. O sea, todo lo que está del horario de inicio de la sesión hacia atrás no me sirve, o sea, lo corto, que es lo que está en gris. Y lo que está desde que yo terminé la sesión hacia adelante,
no me sirve, lo corto. Entonces el GPS lo que va a hacer es, te va a dar y te va a cuantificar tu entrenamiento en cuanto a distancia, en cuanto a velocidad, a frenados, entre otras cosas que ya vamos a ver cuáles son, desde que vos iniciaste la sesión hasta que la finalizaste. Y después vos vas haciendo, esto es el corte general. Y el corte parcial, vos le vas poniendo nombre a cada actividad. Entonces, esto es entrar en calor y rondo. Entonces, realizo un corte de esto, solamente del rondo. Esto es un rondo de posesión de balón. Realizo un corte de la posesión de balón. Esto es un reducido, 10 versus 10. Hago el corte del reducido. Entonces, vos tenés un corte general, que es la sesión completa, y un corte parcial, que es la metodología que vos utilizaste. O sea, si vas a tener un trabajo central 1, trabajo central 2 y la entrada en calor. Bien, ¿qué información me proporciona el GPS? En cuanto a los datos de carga interna, en cuanto a lo que está pasando adentro, me da información sobre la potencia metabólica, que tiene que ver con sobre qué tipo de metabolismo estoy utilizando. Índice de carga, que es la carga que está generando en forma interna, y un porcentaje de pérdida de intensidad. En cuanto a los componentes de la carga, ¿qué me da? Me da distancia recorrida, me da velocidad, me da cuántas aceleraciones y cuánto de distancia recorrida en aceleraciones y desaceleraciones, cuánto es el porcentaje de alta intensidad que yo tuve en mi sesión o en mi partido, qué zona de velocidades fui la que trabajé y cuál es la aceleración máxima, ¿está? ¿Cuál es mi pico de aceleración? ¿Y qué datos médicos son los que me da? El consumo metabólico, que tiene que ver con la potencia metabólica. Esto le sirve al nutricionista para saber la alimentación post-competencia. El desbalance muscular, que esto le sirve a los kinesiólogos para poder detectar algún desbalance muscular y alguna posible lesión. Y lo que sería la relación entre la aceleración y desaceleración, que a nosotros nos va dando un indicio de si hay mucha diferencia, quiere decir de que algo está pasando, que un grupo muscular está más débil que otro, porque hay alguna fatiga que está presente. Aquí lo que te pongo es que, en este caso, el monitoreo con GPS a nosotros nos sirve para determinar, no te va a hacer ganar un partido, esto es lo primero que tenemos que tener en cuenta. Tener GPS y controlar los GPS no te va a hacer ganar un partido, pero sí te va a hacer determinar cuál fue el perfil fisiológico del esfuerzo de mi equipo, o sea, cómo se manifestó desde lo fisiológico y desde la carga física mi equipo, para recién poder planificar cómo va a ser la recuperación o cómo va a ser mi semana de entrenamiento. Lo que le había mencionado, que tiene que ver con la intensidad física, la intensidad técnica, la intensidad en el juego y en la toma de decisiones. Y aquí, esto que es muy importante. ¿Cómo se maneja y cómo trabaja un GPS? ¿Cómo trabaja un GPS? Yo voy a tener 6 zonas. 6 zonas. Cada zona se basa fundamentalmente en la velocidad que vos corres. De 0 a 6 km por hora es la zona 1, en donde yo camino. O sea, todos los desplazamientos que yo haga de 0 a 6 km por hora van a parar en la zona 1. Todo lo que sea entre 6 y 11 km por hora es zona 2. Entre 11 y 16 km por hora es zona 3. Zona 4 de 16 a 20 km por hora. Zona 5 de 20 a 24 km por hora. Y zona 6 superior a 24 km por hora. Desde la zona 4 en adelante es lo que se corresponde con las zonas de alta intensidad o la zona HIIT. ¿Está? La zona HIIT es de zona 4 en adelante. Zona 4, zona 5 y zona 6. O sea, aquí yo estaría en lo que sería zona roja. Esto sería zona amarilla y estas dos serían zona verde. Para que ustedes tengan en cuenta las zonas de entrenamiento. Bien, ahora, ¿qué datos son los más importantes? Porque, a ver, un GPS te tira más de 300 datos, pero vos tenés que saber con qué datos te vas a quedar. ¿Qué es lo que hacemos nosotros y cuáles son los datos relevantes y los datos que más nos interesan? Siempre tratamos de tener 7 datos.
Distancia recorrida, que es cuánto de distancia recorrió el futbolista en el partido. Cuánto de distancia recorrió en alta intensidad, es decir, de zona 4 en adelante. ¿Cuánto de distancia recorrió en aceleraciones y desaceleraciones? ¿Cuánto es la distancia relativa? La distancia relativa es la distancia que recorrió por minuto. ¿Está? ¿Cuántos metros recorre por minuto? Entonces, esto nosotros lo tomamos porque nos da un indicador de, fundamentalmente, de un jugador que entra desde el banco, si realmente en la proyección está en la distancia que realmente corresponde o no. Las zonas de intensidad, ya van a ver de qué se trata, y cuánto es el porcentaje que corrió el futbolista en alta intensidad. O sea, cuánto es el porcentaje de la distancia total que corrió en zona 4, zona 5 y zona 6, que son las zonas que más nos interesan a nosotros. Y lo que sería la potencia metabólica, que tiene que ver fundamentalmente con el índice de carga, que es un pequeño valor que a nosotros nos dice cuánto es la carga física del futbolista en este caso. Bueno, aquí más o menos te va presentando las variables, que es lo que yo te había mencionado. Te lo va presentando las variables. Y aquí yo quiero que ustedes observen cómo es un análisis, cómo se analiza cada tarea. ¿Se acuerdan que yo les comenté que teníamos un análisis general, que era de la sesión, y un análisis de la actividad en sí? Aquí en el rondo, por ejemplo, rondo 6 versus 2, esto es en Colombia, rondo 6 versus 2, esto fue el día previo al partido contra el Atlético Nacional de Colombia, en donde en este rondo 6 versus 2, el tiempo fue de 15 minutos, ¿tá? La distancia que corrieron en esos 15 minutos fue de 1.2 kilómetros. El porcentaje de alta intensidad fue de 2.6. El porcentaje de aceleración fue de 1.7 y el porcentaje de desaceleración fue de 1.5. Y la potencia metabólica fue de 6.3 watts por kilogramo. Y fíjense en un circuito de pases. La distancia, el trabajo duró 20 minutos. La distancia es de 1.4. El porcentaje de alta intensidad de 3.6, las aceleraciones son de 7.2 y las desaceleraciones de 4.1. ¿Qué me quiere decir? Que en un circuito de pases sin oposición, fundamentalmente yo acelero más de lo que freno. ¿Se entiende? Acelero más de lo que freno. En cambio aquí en un rondo, tanto la aceleración como el frenado se mantienen en condiciones similares, porque el trabajo es más estático. Por eso es que yo no tengo tanta distancia recorrida. Entonces, por eso que yo te decía que el rondo fundamentalmente hace hincapié sobre la precisión técnica. En el juego reducido, fíjense que el tiempo fue de 30 minutos, la distancia recorrida fue de 2.9 kilómetros, el porcentaje de alta intensidad fue de 9.4, las aceleraciones de 7.4 y desaceleraciones de 6.2 y la potencia metabólica de 8.6. Y fíjate, en el fútbol formal, 45 minutos de fútbol me lleva a prácticamente 5 kilómetros de distancia, un porcentaje de alta intensidad de casi 15, aceleraciones y desaceleraciones casi similares, y potencia metabólica similar al fútbol reducido. Por eso es que lo que yo te mencionaba, que la metodología de reducido en cuanto al índice de carga, que es la potencia metabólica, es lo que más se asemeja al fútbol. ¿Está? ¿Por qué? Porque tiene prácticamente un igual índice de carga que el fútbol formal. Ahora, ¿cómo presentamos los datos? Nosotros presentamos los datos de la siguiente forma. Una planilla para el partido completo y una segunda hoja en donde te aparece el primer tiempo y el segundo tiempo fraccionado cada 15 minutos. O sea, del minuto 0 al minuto 15, del minuto 15 al minuto 30 y del 30 al 45, tanto del primer tiempo como del segundo tiempo. Miren ahora, esto es un análisis de un partido, Estudiantes de La Plata versus Atlético Tucumán. Este es el diagrama de zonas.
Zona 1, que era de 0 a 6 km por hora, el 24%. Zona 2, que va de 6 a 11 km por hora, el 31% de la distancia recorrida se encuentra aquí. Zona 3, que va de 11 a 16 km por hora, el 28%. Entonces, fíjate que entre la zona 1, zona 2 y zona 3, te abarca prácticamente el total de lo que sería el partido. Y después, zona 4, que es zona de alta intensidad, el 10%, zona 5, el 5%, y zona 6, que es el sprint máximo, el 2%. Entonces, fíjate que aquí te va dando cómo es el perfil de cada jugador. Cuánto recorrió en distancia, cuánto es el tiempo de juego total, cuánto es la cantidad de aceleraciones que dio, que es 1642 aceleraciones, cuánto es el porcentaje de alta intensidad, que fue de 22.13, y cuánto recorrió en aceleraciones y desaceleraciones. Y esto es lo que sería el primer tiempo. Esto es el partido de nosotros de local, Atlético Tucumán versus el Gremio de Brasil. Perdimos 2-0 en el partido de ida. Esto fue por Copa Libertadores. El primer tiempo, ¿cómo fue la distribución de esfuerzo? Entonces, fíjate que aquí te aparece el jugador, te aparece cuánto de distancia recorrió en los primeros 15 minutos y cuánto de intensidad. ¿Está? Entonces, fíjate que aquí lo más notorio fue que nosotros entramos en un ritmo en el cual el Gremio nos manejó el partido, y fíjense que hacia el final, los últimos 15 minutos, la intensidad de juego cayó. ¿Está? La intensidad de juego cayó. Entonces, de esa forma, a nosotros nos hicieron los últimos 2 goles en los últimos 15 minutos. Por eso es que te sirve el análisis fraccionado cada 15 minutos para ir viendo cómo va cayendo la intensidad en este caso. Así que bueno, chicos, antes de despedirlos, fundamentalmente agradecerles a todos por haber confiado en una nueva capacitación junto a Pedro Silvano y todos los chicos que se encuentran dentro del staff, la Natalia, Paulo y todos los chicos que se incorporaron. Realmente esto fue un trabajo, por ahí yo soy el que salgo en escena, por así decirlo, pero detrás de todo esto hay un grupo de trabajo excelente. Son chicos que se manejan en la computadora, se manejan muy bien, son los que les responden las consultas, los que suben la información, los que se encargan del manejo de redes sociales y demás. Todo esto para darles capacitaciones de gran nivel, tanto teórico como nivel práctico, pero fundamentalmente a un costo súper accesible, porque ustedes bien lo saben de que una capacitación de este tipo, con esta gran cantidad de información y una biblioteca tan amplia como la que ustedes están teniendo, son capacitaciones muy costosas y que muchas veces están cotizadas en dólares. Y ustedes la tuvieron a un precio realmente hiper accesible, muy económico, que está al alcance de todos ustedes con una facilidad de cursado increíble. Eso por un lado. Por otro lado, invitarlos al próximo curso que vamos a estar dictando, el cual inicia el día 11 de mayo, que se basa fundamentalmente en el fútbol formativo, en el fútbol infantil y en el fútbol juvenil, en donde va a estar orientado fundamentalmente en 3 líneas. El conocimiento de las características de los jóvenes y niños en cuanto al fútbol para jóvenes y niños. En un segundo ítems o segundo módulo vamos a estar trabajando sobre la metodología, cómo aplico esta metodología, cómo hago la bajada del fútbol infantil o del fútbol juvenil, y por último lo que tiene que ver con la organización y gestión de escuelas de fútbol, cómo tratar con los padres, cómo tratar con los jugadores, cuál es el rol que debes tener vos como formador, como profe, cómo debes manejarte, cómo tenés que manejar el marketing aplicado a las escuelas de fútbol para que puedas generar más, un mayor alcance y demás. Eso va a ser el curso que va a estar iniciando el día 11 de mayo. Y también invitarlos a que puedan participar y puedan suscribirse tanto a lo que es mis redes sociales, que es cristian.mustafa.3, y a lo que sería el canal de YouTube de Silvano Capacitación Deportiva, en el cual si ustedes se suscriben, ahí le van a estar saliendo muchísimos videos que tienen que ver no tan solo con información de fútbol, sino también con información de entrenamiento en general. La verdad que está muy bueno, tiene videos cortos,
que están muy buenos para que ustedes lo puedan utilizar como soporte para su profesión. Y aquí les dejé un código QR, ustedes directamente escanean ese código QR en su celular y le aparece directamente el canal de YouTube de Pedro, donde ahí se suscriben y ahí le va a salir toda la información al respecto. Y por último, antes de despedirlos y agradecerles nuevamente, les voy a pedir de que si es que les gustó el curso, puedan compartir alguna captura de pantalla y etiquetarme tanto a mí como a Pedro Silvano, para que podamos llegar a tener más alcance con este tipo de cursos, que son cursos a muy bajo costo. Entonces a nosotros nos va a ayudar muchísimo, si es que obviamente les gustó el curso o no, de que nos puedan etiquetar y poner algunas palabras en relación al cursado, si les pareció bien, si les pareció acorde, puedan realizar alguna etiqueta, ya sea en historia o en publicación, y nos puedan etiquetar tanto a Pedro como a mí. A nosotros nos va a servir muchísimo para la difusión. Así que bueno, chicos, nada más que eso. Profe, una pregunta. Solamente palabras de agradecimiento a todos ustedes. Y bueno, estamos al pendiente para todo lo que ustedes necesiten. El tema de los videos, de todo lo que usted nos ha pasado en la carpeta Drive, ¿cuánto tiempo lo tenemos disponible, digamos, para Ustedes seguir lo van a viendo tener un los mes videos? disponible. Está 30 días disponible a partir de hoy, 30 días más disponible. ¿Está? Una vez que pasan esos 30 días, caduca el permiso y por ende no van a poder ingresar. Entonces, lo que le pedimos es que puedan ingresar y puedan descargar los videos, descargar los datos de a poquito, tranquilo, para no sobrecargar el celular, no sobrecargar la computadora, pero traten de ingresar en los siguientes 30 días. Y recuerden de que el ingreso es solamente para las personas que están registrados en el curso, porque nos pasó en cursos anteriores que te aparecía tal y tal persona que no estaba incorporado dentro del curso, o sea, le pasaron el link para descargar los videos y no van a tener acceso porque el programa ya actúa directamente solamente con las personas que están inscritas en el curso. O sea que si Perfecto, ustedes le profe. pasan a un amigo el link, su amigo no va a poder ingresar porque no está registrado en nuestro sistema. Así que bueno, van a tener 30 días. Chicos, muchas gracias por todo, espero que les haya gustado. Gracias, profe. No nos guardamos Espectacular. absolutamente nada y nos vemos en la próxima capacitación. Muchísimas gracias y nos vemos el Ahí día vamos ya, 11 de profe. mayo. Gracias, chicos. Gracias. Chao, chao. Chao. Muy bien, profe.